En esta sesión vamos a analizar 4 campos teórico-conceptuales necesarios para la práctica tanto del liderazgo como de la autoridad. Posteriormente, en otras presentaciones subsiguientes, veremos otros tantos campos hasta conformar un marco conceptual a este respecto. El primero de estos campos es resaltar las dinámicas comunes y las dinámicas divergentes de autoridad versus liderazgo. Descritos los primeros pasajes bíblicos, es quizás necesario hacer un alto en las historias y adentrarnos en ciertos lineamientos conceptuales. En estos términos debemos ver que la autoridad está en la base de nuestras organizaciones, desde las familiares hasta las militares, las religiosas y las comerciales. En estos contextos, con frecuencia asociamos autoridad con liderazgo como si fueran sinónimos, pero como vimos anteriormente, son funciones sociales o grupales radicalmente diferentes. Son complementarias pero distintas, en el sentido de que hay una serie de demandas que hacen difícil ejercer liderazgo desde una posición de autoridad, ya que, entre otras cosas, una autoridad define el problema y le da una solución concordante con la tradición, concordante con las leyes y las normas establecidas. En cambio, un líder replantea el problema y cuestiona las antiguas soluciones. Una autoridad protege al grupo de posibles amenazas, mientras que un líder devela nuevas amenazas a enfrentar grupalmente. Una autoridad orienta y refuerza roles, mientras que un líder promueve nuevos roles y dinámicas grupales. Una autoridad controla los conflictos, mientras que un líder destapa nuevos conflictos. Una autoridad mantiene las normas, un líder cambia las normas. Una autoridad como la de Noé, ya en la barca, brinda tranquilidad, orden y seguridad. Mientras que el liderazgo de Noé antes del diluvio y el de Eva en el paraíso generan transformaciones, rompen con patrones de conducta que generaron costumbre y comodidad, motivan cambios y deben pasar necesariamente por periodos de incertidumbre e intranquilidad. Aunque con frecuencia los liderazgos efectivos terminan asumiendo diversos grados de autoridad y las autoridades actúan movilizando líderes o asumiendo ellas mismas a su propia cuenta el liderazgo de un proceso, este es un juego de alto riesgo, ya que lo que garantiza el desarrollo normal de una autoridad es lo opuesto a lo que implica el desarrollo de un liderazgo transformacional. Decimos que las autoridades asumen liderazgos a su propio riesgo porque el grupo autoriza a alguien para conducirlo bajo normas y dinámicas que garanticen seguridad, que reduzcan el estrés. Pero si la autoridad, en vez de garantizar la paz y el orden, genera desorden y el estrés, la inseguridad y las incertidumbres llegan a niveles intolerables, el grupo puede terminar desautorizando a esa autoridad formalmente elegida, algo que Noé experimentó amargamente porque la desautorización provino de sus propios hijos. Los líderes, en cambio, son personas que invitan al riesgo, desafían al grupo y a las autoridades del grupo. Las desafían a emprender transformaciones que rompan con el status quo y la tranquilidad de lo establecido. En otras palabras, reiteramos, autoridad y liderazgo implican demandas diferentes. Las autoridades son formalmente elegidas y empoderadas. Por ejemplo, veamos el caso del presidente de un club de fútbol, por ejemplo, ¿no?, que es elegido para llevar al club con tranquilidad, bajo las normas, a un buen fin. Mientras que los liderazgos en ese club de fútbol generalmente son espontáneos y exceden, van más allá de lo que formalmente se esperaba de quienes los asumieron. En ese club un dirigente decía, lo contratamos para jugar de volante izquierdo, pero él se mueve por toda la cancha. Ha cambiado la forma de juego de todo el equipo, se lo ha puesto al hombro y ahora es innegablemente el líder en la cancha.
Un segundo campo conlleva alinear liderazgo con autoridad y dinámicas de grupo. El objetivo en el desarrollo de un grupo está en alinear liderazgo y autoridad de manera que no se cancelen u opongan uno a la otra. Es lograr que sean mutuamente reforzantes, de tal manera que el cambio y la solución de problemas álgidos para el grupo se realicen dentro de los parámetros que ya están establecidos en el grupo, que no sean traumáticos para esa comunidad. Esto con frecuencia no es posible debido a que las autoridades que buscan preservar el orden y la tranquilidad se sienten amenazadas por cualquier cambio profundo. Las transformaciones les causan molestias y sienten inseguridad ante cualquier intento de transformación del orden constituido. Más aún, consideran una afrenta cualquier intención que altere las rutinas, controles o los procedimientos ya establecidos. En otras palabras, el liderazgo de unos normalmente causa molestias y disgustos a la autoridad de otros, como demuestra el caso de Eva. A pesar de estas molestias, los liderazgos son necesarios para que el grupo pueda adaptarse a nuevos tiempos y nuevas condiciones de vida. Sin embargo, esta necesidad no siempre es reconocida y menos aún apreciada. Por ello, los liderazgos desde posiciones que carecen de autoridad deben ser cuidadosos y modular cuidadosamente el desafío de cambio que se plantea a las autoridades en ejercicio y que se plantea a la propia comunidad o grupo en el cual ellos actúan. Es por ello que quienes asumen liderazgos deben mostrar con claridad irrefutable que mantenerse en roles inadecuados y dinámicas obsoletas es un peligro que se cierne sobre todo el grupo. Tiene que ser claro, tienen que ser evidentes cuáles son los tipos de problemas que amenazan al grupo y qué impacto se podrían dar si no se hace algo o si se hace algo equivocado al respecto. Si no llegan a demostrar aquello, tanto la estructura de autoridad como el clamor del pueblo o del grupo, diríamos, acabarán con esos líderes, tal como una y otra vez es dolorosamente evidente en la Biblia. En este sentido, los liderazgos desde posiciones que carecen de autoridad pero que buscan transformaciones importantes requieren de destrezas de comunicación, así como de fortaleza, prudencia y perseverancia en su cometido. Requieren de estrategias sostenidas de desafío al orden establecido, en las cuales habrá que afirmar el discurso de cambio, mantener los esfuerzos por periodos largos y proteger tanto las voces emergentes como las opiniones divergentes. Esto solo es posible realizar resaltando una y otra vez cuál es el propósito profundo del grupo, recurriendo e invocando a cuál es la razón de ser de esa comunidad. Como vimos en el caso de Noé, y como veremos más adelante muchas veces, el propósito no está claro de inicio. Otras veces el propósito estuvo claro, pero se lo abandonó, distorsionó o quedó degenerado por la comodidad del grupo. Volver al propósito original del grupo es muy difícil, porque hay que luchar contra los intereses de muchas facciones y subgrupos, hay que luchar contra diversos intereses que se institucionalizaron en sí mismos e institucionalizaron distorsiones solo para lograr beneficios personales de corto plazo. Pero volver y envolverse en el profundo significado del propósito no solo es lo que motiva los desafíos de un liderazgo transformacional, sino es lo que genera una esperanza de supervivencia para quienes se animan a desafiar a las autoridades y a las dinámicas vigentes. No debemos olvidar que las autoridades, aun si se les hace recuerdo con el mayor tacto y diplomacia de los propósitos profundos que dieron origen al grupo y que ahora parecen estar confundidos o postergados, esas autoridades se sentirán amenazadas por cualquier crítica o requerimiento de ajuste que no provenga de su propia voz. Por el otro lado, veremos en los siguientes pasajes del recuento histórico y muchas veces mitológico de la Biblia, que cuando una autoridad, desde su posición de autoridad,
se da cuenta que debe conducir o reconducir un proceso de cambio para reafirmar el propósito o razón de ser del grupo, se mueve o transita por el filo de una navaja. De ser proveedor de respuestas debe pasar a generador de nuevas preguntas y desafíos. Para acercarse al propósito que parecería haberse perdido, debe convertirse en el constructor de una relación de aprendizaje y adaptación a situaciones inéditas, referenciadas a objetivos que deben volver a tener vigencia, algo que el grupo no necesariamente aprecia. Debe estar constantemente dedicado a aplacar miedos y a reforzar valores grupales mientras trata de mantener la cohesión de la comunidad. Si bien debe regular el estrés del grupo y mantenerlo en niveles tolerables para el conjunto, lo fundamental, sin embargo, es devolver al grupo el trabajo incómodo a realizar y la responsabilidad del cambio. Y esto lo voy a repetir. La responsabilidad fundamental de la autoridad es devolver al grupo el trabajo incómodo a realizar y la responsabilidad del cambio. Debe demandar esfuerzos para volver a encontrarse con el propósito original del grupo y realizar el trabajo o la tarea que se debe realizar. Esto muchas veces es ir en contra de la costumbre, en contra de la marea, es batallar contra el viento y la fuerza de las prácticas institucionalizadas del grupo. Es algo que implica romper con la comodidad y muchas veces con la apatía y con la supertranquilidad del grupo. En otras palabras, es forzar al grupo a encarar los problemas álgidos que conjuntamente deben ser enfrentados, pero que el grupo preferiría ignorar. Preferiría que alguien se los resuelva por ellos sin generarles incomodidad y menos aún preocupaciones de cómo hacerlo. Un tercer campo teórico-conceptual se refiere a compartir una misma lectura de la realidad. Líderes, autoridades y grupo, compartir una misma lectura de la realidad. Responder grupalmente a las transformaciones históricas, tecnológicas, económicas, políticas o ambientales causa diversos grados de incomodidad. La Biblia nos muestra que el mismo hecho de alcanzar una lectura de la realidad circundante al grupo que obligue al colectivo social a cambiar o adecuar sus patrones de conducta a nuevos requerimientos de contexto es un proceso desconcertante y amargo, pero de incalculables consecuencias si no se lo realiza adecuadamente y oportunamente. Identificar los desafíos de adaptación del grupo es una tarea particularmente compleja, ya que la necesidad de comprender y responder al cambio genera demandas de atención tanto respecto a lo que está sucediendo dentro del grupo como lo que está sucediendo en el contexto del grupo, lo que está fuera del grupo, lo que está alrededor del grupo. En ello, tanto liderazgo como autoridad son de fundamental importancia, en la medida en que cada una de ellas enfoca estos problemas desde distintas perspectivas, distintas pero complementarias. Esta percepción frecuentemente está nublada o enceguecida por la predisposición generalizada de mantener la institucionalidad existente, de conducirse dentro de los cánones y patrones de comportamiento que mostraron ser útiles en el pasado, de no romper con las tradiciones de mando que priman en la estructura de autoridad establecida, que prefiere continuar con el antiguo orden y con los procesos ya conocidos. Ante esa predisposición casi natural, la responsabilidad de una autoridad es recurrir a una diversidad de voces de la realidad, diversidad de voces que reflejan la realidad. Son voces que en muchos casos se muestran emergentes e incluso divergentes en las tareas de ajuste y mantenimiento del grupo, de adaptación y respuesta al contexto. Esta es una acción que requiere de ojos y oídos adicionales. La historia de Noé nos muestra cómo las voces de la realidad pueden adquirir formas y medios inesperados. Tal es el caso de la paloma que trae en su pico una rama de olivo que denota que la tierra firme está cerca.
No recurrir a estos nuevos mensajeros de la realidad puede implicarse negarse a comprender nuevas realidades, encuevarse en los reductos de la autoridad y el poder pasado, con resultados ciertamente dolorosos y contraproducentes para la autoridad, para el liderazgo y para el grupo. A diferencia de un enfoque institucional encuevado y autorreferencial, los líderes con frecuencia son los que se muestran como los más sensibles con lo que está sucediendo, tanto dentro como fuera del grupo. Y al contar con mejores referencias de lo que sucede tanto al interior como al exterior del grupo, son los primeros que entran en contacto con las incongruencias de los procesos de texto y contexto. Son los primeros en percibir las tendencias históricas que afectan al grupo, y su rol es traducir estos procesos a un lenguaje comprensible para todos. Su rol es advertir de las amenazas que están pasando desapercibidas, pero que con seguridad afectarán y golpearán al grupo. Esto lo hacen percibiendo y expresando lo que está sucediendo como si fuera una novedad para el grupo, que normalmente tiene su mirada vuelta al interior y se siente seguro en la comodidad de sus tareas de rutina. No se da cuenta de los cambios que están ocurriendo en el interior y en el exterior de la comunidad. En estas novedades planteadas por los líderes hay mucho de sorpresa, y las sorpresas que no son gratas comúnmente no son bienvenidas. Muchas de ellas son ignoradas o son combatidas como tonterías, como falsas alarmas y preocupaciones, engaños o cantos de sirena. El grupo, al oír por primera vez un planteamiento de cambio, se siente sorprendido, despertado a una realidad que creía que estaba controlada, y su reacción puede ser de forzada indiferencia, de enojo o de curiosidad y alerta. Pocas veces el entusiasmo y la predisposición al cambio son inmediatos. El cuarto y último campo que vamos a analizar en esta presentación es reconocer que existen diferentes lecturas de la realidad por parte de diferentes facciones en el grupo. En la lectura de la realidad externa y de las dinámicas internas de un grupo, es necesario identificar las diferentes partes o facciones de una comunidad, comprender sus miedos y sus expectativas, así como atender a sus posiciones respecto a los problemas clave. Entender las diferentes facciones de un grupo, tal como leeremos en los relatos bíblicos de Abraham y de su sobrino Lot, es una destreza que alerta acerca de muchos conflictos tanto internos como externos. Fundamentalmente es una destreza que puede movilizar aliados, bloquear amenazas, destapar peligros que se mantienen ocultos, proteger a la comunidad y prevenir el asesinato social de aquellos líderes que se exponen personalmente a las furias internas del grupo, al tratar de alertar y encaminar un cambio trascendental que no necesariamente es del agrado de todos. Esta es quizás la narrativa más frecuente y más importante del Antiguo Testamento en cuanto a las tensiones entre autoridad y liderazgo se refiere. Para evitar el repetido asesinato o descrédito social de líderes y autoridades, tanto en un sentido literal como en uno figurado, es necesario aprender a reformular los problemas y colocarlos en el contexto de los valores y discursos de las diferentes facciones de la comunidad. Implica hacer que las sorpresas no gratas no sean del todo demoledoras y desmovilizadoras. Implica responder a las expectativas y a las posibilidades de encontrar transformaciones más aceptables para los diferentes subgrupos, o morir civil o socialmente en ese intento. Como veremos una y otra vez en el devenir de las 12 tribus de Israel, si las facciones de un grupo se mantienen abrumadas por problemas o desunidas en la forma de encarar los desafíos de la nueva realidad, no habrá trabajo de cambio posible ni presiones de transformación necesaria que puedan integrar a la comunidad y sacarla de su posición de agresiva inactividad, de temor, aferramiento a antiguas prácticas y justificaciones, de evitamientos de los trabajos. El tema del evitamiento de trabajo será
uno de los temas más importantes a ver de aquí en adelante. Todo ello conduce inexorablemente a que el grupo se congele, que pierda su actividad y tarde o temprano sea abatido por los actuales tiempos y las actuales demandas. Al final de cuentas, los trabajos de adaptación y cambio, lo sabemos todos, implican no solo enfrentar a los problemas que emergen del contexto, sino enfrentarse a demonios y fantasmas que habitan internamente en la inconsciencia del grupo. Implican chocarse de manera repetida con aristas cortantes que impiden que unos encajen con otros en la construcción de un nuevo edificio social. Para lograr cambios importantes en el devenir de un colectivo grupal, se requiere de destrezas, ayudas y aliados que traduzcan en hechos concretos las expectativas no expresadas por las distintas facciones de un grupo, sean estas tribus, partidos políticos, asociaciones vecinales o facciones al interior de una institución. Se trata de destrezas que permiten develar, apalabrar y contrarrestar tanto las amenazas reales como los temores al cambio que se mantienen latentes en distintos subgrupos de personas que constituyen el grupo. Un punteo provisional de los aspectos más relevantes del contrapunto entre autoridad y liderazgo que vimos hasta el momento podría ser de que hay diferencias y contradicciones entre autoridad y liderazgo, de que se trata de dos funciones sociales de alto riesgo para quienes las asumen, tanto para los líderes como para las autoridades, de que el gran desafío está en llegar a alinear autoridad y liderazgos, de que los liderazgos transformacionales normalmente incomodan al grupo. No solamente incomodan a las autoridades, sino que incomodan al grupo. De que el discurso de cambio debe fundamentarse en el propósito del grupo, en la razón de ser del grupo, que muchas veces queda oculta u olvidada. De que se debe devolver al grupo el trabajo y la responsabilidad del cambio. Y lo repito, que se debe devolver al grupo el trabajo y la responsabilidad del cambio. Otro punto, de que ambas funciones, autoridad y liderazgo, deben responder a diversas voces y facciones. De que tanto autoridad como liderazgo deben responder a dinámicas interiores y exteriores al